Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, martes 31 de octubre. Estamos en la serie Esperanza Viva y este devocional se titula Vivos por Cristo. Es el día 29 y se llama Vivos por Cristo. Vivimos por Cristo. Me parece muy interesante que nos toque este tema hoy precisamente 31 de octubre, que como todos saben el mundo celebra a la muerte, los muertos, algunas cosas oscuras, incluso algunas cosas en algunos lugares, cosas muy oscuras, alejadas completamente de la palabra de Dios. Y no hay nada de malo en recordar a nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros, honrar su memoria, pero los cristianos no celebramos la muerte, celebramos la vida que hay en Cristo Jesús. Celebramos aquel que venció a la muerte y resucitó con poder, Cristo Jesús. Eso es lo que celebramos los cristianos. Celebramos que en Él hay vida y que Él no es un Dios de muertos. Jesucristo dijo que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, porque aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y creemos en eso. Así es que si creemos en la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios y creámosla en todas las áreas de nuestra vida y tengamos cuidado con aquellas cosas que dejamos que entren en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras costumbres. Vamos a el devocional de hoy que está en Primera de Pedro 4 del 1 al 6 que se llama Vivos por Cristo. Pero déjenme decirles, yo sí celebro el 31 de octubre, celebro el 31 de octubre. No celebro lo que muchos celebran, celebro el inicio de la Reforma Protestante. Yo sé que algunos no tienen idea qué es eso, algunos seguramente sí, pero el 31 de octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero clavó 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, sus 95 tesis en contra de la venta de indulgencias. Y tú dices, ¿y eso qué es? Bueno, este era un hombre que estudiaba la Biblia y que se dio cuenta que lo que enseñaba la religión no era lo que Dios había dicho en su palabra. Y él redescubrió el evangelio puro de Cristo Jesús, volviendo a hablar acerca de la salvación por gracia, no por obras. La salvación por la obra de Cristo Jesús, no por nuestros méritos. La salvación por medio de la fe, no a través de la compra de indulgencias. En esa época la religión vendía perdón de pecados por dinero, y dice Martín Lutero, no puede ser eso. La Biblia habla de la salvación por gracia, redescubrir el evangelio, y de ahí venimos los protestantes evangélicos, y por eso es un día importante para mí, y sí lo celebro el 31 de octubre. Y hoy vamos a hablar de esto, vivir por Cristo Jesús. Es por Cristo, no por nuestras obras que vivimos. Vamos a ver qué nos dice Pedro aquí en el capítulo 4 ya, versículos del 1 al 6, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este devocional. Háblanos, te lo pedimos, en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer 1 de Pedro 4 que dice así. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, parrandas e idolatrías abominables. A los gentiles, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y se burlan de ustedes. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Otra vez, el apóstol Pedro, como ya nos tiene acostumbrados en este estudio de la carta, de pronto tiene un lenguaje muy elevado, sofisticado, quizá incluso hasta rebuscado, que cuesta trabajo entender, pero el mensaje de este pasaje en realidad no es tan difícil. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Primero está diciendo que Cristo murió, de verdad murió, en cuerpo, en la carne. Por eso dice, cuando Cristo Jesús se encarnó, murió por nosotros, para acabar con el pecado. Para eso murió Jesús, para acabar con el pecado. ¿Cómo vamos a seguir caminando en el pecado? Ya no, basta. Él ya murió en la cruz para que tú y yo ya no tengamos que andar en el pecado. Él murió por nuestros pecados. ¿Cómo vamos a seguir en pecado? Ya. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ustedes antes vivían en eso, dice el apóstol Pedro. Noten cómo le está hablando Pedro a gentiles que se han hecho cristianos y les dice, ustedes antes andaban en todo eso. ¿En qué cosa? Nota cómo esto
se escribió hace 2000 años. Hace 2000 años. Y parece que se escribió para este tiempo, ¿no? Para aquellos que de pronto piensan, ay, no estábamos mejor antes. Ay, ¿hasta dónde íbamos a ir a parar? Se están perdiendo todos los valores que teníamos antes. Mi hermano, no se trata de que se está perdiendo nada. El mundo, la humanidad siempre ha estado depravada. La humanidad siempre ha estado corrompida. Sí creo que hay momentos no solo momentos, sino lugares y, digamos que comunidades, sociedades que alcanzan niveles de depravación más altos. Y sí creo que nos acercamos cada vez más como sociedad a un punto de depravación, pero en aquella época estaban igual o peor en cuestiones de depravación. Mira, en las cosas que andaban los cristianos antes de ser cristianos: lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación e idolatrías abominables. Vamos a leerlo en otra versión, a ver si nos queda más claro en la Nueva Versión Internacional. Ustedes andaban con los incrédulos, entregados al desenfreno, pasiones, borracheras, orgías, parrandas e idolatrías abominables. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gustan hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a los ídolos. Son las cosas que abundan en el mundo hoy, lo mismo que hace 2000 años. Inmoralidad, pasiones sexuales, desenfreno, parrandas, borracheras, fiestas y esta idolatría. Creo que todo eso que mencionamos tiene que ver con idolatría. Y tú dices, oye, pero no es una religión, las fiestas no son religión, la borrachera es adoración a los dioses de este mundo, al dios del sexo, al dios de la borrachera, al dios del desenfreno. Son dioses, son ídolos que adorábamos antes de ser cristianos, dice el apóstol Pedro, pero ya no más. Esto es interesante porque quiere decir que entre los cristianos había algunos que todavía de pronto se iban ahí con sus amigos de antes y hacían las cosas que hacían antes. Probablemente también pasa el día de hoy. Y el apóstol Pedro dice, no, ya basta. No puede ser. No puedes estar con un pie en el mundo y un pie en Cristo. No se puede. Cristo murió para que ya no andes en el pecado. Y luego dice el apóstol Pedro, continúo leyendo la Nueva Traducción Viviente: no se extrañen de que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de las cosas destructivas y desoladoras que ellos hacen. Hoy es normal que te conviertes a Cristo y tus amigos de antes te dicen, uy, antes eras divertido, antes contabas chistes vulgares, antes nos íbamos a emborrachar, antes hacíamos esto, qué aburrido te has vuelto. Dice el apóstol Pedro, es normal que les digan eso. Es normal que te digan eso. Hoy antes celebrabas esto y celebrabas aquello y hacías esto. Mi hermano, es normal que el mundo se sorprenda de cosas que hacemos porque para el mundo es normal todo ese pecado. Para el mundo es normal toda esa maldad. Si hemos creído en Cristo, nos van a ver como raros, porque somos los que no hacen las cosas, entre comillas, normales. Pero dice Pedro, versículo 5, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Un día vendrá Cristo Jesús y tendremos que dar cuenta de nuestros hechos. Algún día seremos juzgados, dice la palabra de Dios. Mi hermano, si has creído en Cristo Jesús, vive como tal. Y termina diciendo el apóstol Pedro, otro de esos textos que a lo mejor quizá nos pueden confundir, pero por esta razón la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Otra vez esos textos ¿a qué se refiere con que el Evangelio fue predicado a los muertos? ¿A qué muertos se refiere? Hay tres posibilidades, igual que la vez pasada dijimos. Una posibilidad es que se refiera a los muertos del pasado, a los que vivieron antes de Cristo, y les fue predicado el Evangelio, como dijimos ayer fue, ¿verdad? Hace 2 días, que ya sea que Jesucristo les fue a predicar y descendió al infierno o al lugar de los muertos, o que Cristo Jesús preencarnado, como dijimos que más probablemente es, antes de Cristo predicó el Evangelio porque Cristo estaba presente en esa predicación. Pero creo que en esta ocasión no se refiere a ninguna de esas dos. Otra posibilidad es a los muertos del presente, los muertos espirituales. Que este Evangelio, por eso es importante que prediquemos este Evangelio a los que están muertos espirituales, a los que no creen en Dios, para que sean vivificados espiritualmente, a todos esos que andan en las borracheras, en las parrandas, en todas las cosas
que solamente destruyen, es importante que se les predique el Evangelio para que ya no estén muertos espiritualmente, sino vivan en Cristo Jesús. Probablemente se refiere a eso, pero fíjense que creo que es lo que en realidad se refiere. Puede ser lo que acabo de decir, pero también puede ser esto, que se refiere a los cristianos que han muerto por causa de la persecución. Porque mira cómo dice, que por esto el Evangelio fue predicado a los muertos, o sea, a los cristianos que murieron, que antes andaban en borracheras, en el pecado, pero fueron ganados por Cristo, creyeron en Cristo, dejaron esa vida y se burlaron de ellos tanto que hasta los mataron. Y ahora mueren, ahora están muertos. Pero dice Pedro, murieron según la carne. Fueron juzgados en la carne como los hombres, por los hombres. O sea, fueron juzgados por este mundo. Pero, según Dios, no murieron. Están vivos en el Espíritu. Nota cómo les des esperanza a los cristianos. Si se burlan de ustedes, y si acaso llegan hasta matarlos, no se preocupen, porque esa es una muerte física nada más. Porque en Cristo Jesús, si han creído en Él, serán vivificados para siempre, viviremos para siempre. Esta es nuestra esperanza, mis amados hermanos. Que en Cristo Jesús, el mundo puede decir lo que quiera de nosotros, pero hasta nos pueden matar si quieren. Pero en Él vivimos para siempre. No pueden matar lo más importante, la vida eterna que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Déjenme terminar con las 3 enseñanzas que solo menciono porque ya es tarde. 3 enseñanzas. Número 1, somos diferentes. Vivimos por Cristo porque somos diferentes. Morimos al pecado. No vivimos como el mundo entero. Vivimos como seguidores de aquel que murió por nosotros. Número 2, tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que, aunque se burlen de nosotros, un día todo saldrá a la luz. Un día se sabrá de quién está del lado de la verdad. Tenemos esperanza de que un día Él vendrá a juzgar a vivos y muertos y se sabrá quién tiene la razón. Y número 3, tenemos vida eterna, mi amado hermano. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y si quieren que hasta nos maten, que vale la pena vivir y morir por Cristo, porque en Él hay vida eterna. Y la muerte para el cristiano no es el final, es el comienzo de la vida eterna. Oremos. Gracias, Padre Santo, porque vivimos por Ti. Tú eres Dios de vivos, no de muertos, Señor. Y en Ti estamos vivos. Y aunque nos maten, estamos vivos porque en Ti hay vida eterna. Permítenos creer en eso, sostenernos en esa esperanza. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.